Dios te bendiga en esta noche. Bienvenido a tu escuela bíblica. En esta noche vamos a estar cubriendo el estudio número 18 del segundo semestre del 2020 del expositor Senda de Vida. Te invito a que me acompañes Biblia en mano. Si puedes tener tu expositor, una libreta donde anotar. Te invito también a que nos dejes tus comentarios o tus preguntas. Como siempre, te invito. Quiero saludar a todos los hermanos, amigos que nos acompañan en esta noche, a mi iglesia, la iglesia Voz como de Trompeta, que siempre se conecta. Me da tanto gusto saber que hay otros hermanos que conozco y que amo y que también están viernes escuchándonos. Así que vamos a comenzar en esta noche. Vamos a estar cubriendo el libro del profeta Jonás. La base bíblica, según el expositor, es el capítulo 3, de los versículos 1 al 10. Pero el libro del profeta Jonás es un libro que tiene 4 capítulos, 2 páginas, así que fácilmente podemos cubrirlo completamente. El tema de la clase en esta noche es misericordia sin límites. Y el pensamiento central, el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Vamos a hablar de misericordia, pero la misericordia está íntimamente ligada al amor. El texto áureo que se encuentra en Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Quién es Jonás? Segunda de Reyes nos dice que Jonás era un profeta en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II, y profetizó unos 30 años antes del exilio, de la invasión de Asiria. Vivía en la ciudad de Gat Hefer, esto es al noreste de Nazaret. Este libro, que algunos piensan que fue escrito por Jonás y otros piensan que fue escrito posteriormente por un narrador, no contiene profecías acerca de Israel, ni del exilio, ni del juicio de Dios contra su pueblo, como los demás profetas. Este profeta escribe, o en realidad el libro lo que habla es de la historia de un profeta que Dios envió a predicar a un pueblo que no era el suyo, a un pueblo pagano, a un pueblo idólatra, al pueblo de Asiria, enemigo de Israel, cuya capital era la ciudad de Nínive. Fue el único profeta a quien Dios envía a predicar a otro sitio, a otro lugar, a otro pueblo, a otra nación. Y Nínive era la capital de Asiria, una nación que para los israelitas siempre fue sinónimo de terror, y fue el instrumento que Dios usó para castigar la apostasía de su pueblo, porque posterior a estos eventos los asirios invadieron el reino del norte y se llevaron a los israelitas cautivos, y eso sí que nunca regresaron. El reino del sur regresó, pero los del reino del norte nunca regresaron. Y vemos otros profetas en el Antiguo Testamento, como el profeta Elías, que Dios envió a Sarepta de Sidón, pero allí a tratar con una sola mujer, a la viuda de Sarepta. Y Eliseo, que Dios envió a Siria a profetizarle al rey de Siria, pero así a una nación completa solamente el profeta Jonás. Para muchos el libro de Jonás no es historia, y de hecho cuestionan la veracidad de los eventos que se narran aquí. ¿Por qué? Porque son eventos inverosímiles, son eventos sobrenaturales que no son fáciles de entender para la mente finita. Por ejemplo, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. El pez lo vomitó. Jonás oró a Dios desde el vientre del pez. Se convirtió toda una nación. Y lo último fue la calabacera, que creció en un solo día, y después al otro día vino un gusano y se la comió. O sea que todas estas cosas para la mente humana pues son inverosímiles. Pero en Mateo 12 y en Lucas 11, Jesucristo mismo cita a Jonás como un personaje histórico, y no solamente lo cita, sino que lo usa como tipo de su muerte y resurrección. Dice Jesucristo que de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra. El tiempo que él estuvo allí, desde su muerte
hasta su resurrección. Pero yo quiero decirte que aunque Jesucristo no lo hubiera citado, si nosotros vamos a poner en duda todos los eventos sobrenaturales que narra la Escritura, tendríamos que eliminar toda la Biblia desde la creación, porque habrá algún evento que haya sido más cuestionado que la creación del mundo, cuando dice que habló Dios y fue la luz, habló Dios y fue la tierra, y fueron las plantas y los animales, y en 7 días Dios creó el mundo. O sea, si Jonás no estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, tampoco hubo diluvio universal, tampoco Enoc fue levantado al cielo, tampoco Elías fue arrebatado en un torbellino, tampoco el aceite de la viuda se multiplicó, tampoco hubo un diluvio universal, tampoco se abrió el mar rojo para que el pueblo de Dios pasara en seco, ni en el mar rojo allí murió el ejército de Faraón. Si Jonás no pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, tampoco Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que no podemos poner en duda estos eventos, sobre todo cuando tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros vamos a creer que si la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un gran pez, lo creemos. Y si dice que fue Jonás el que se tragó el pez, también lo vamos a creer. Alabado sea el nombre de Jesús. Como dijimos al principio, el gran tema del libro es la misericordia de Dios hacia todos los hombres. La misericordia, por definición, es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Las 2 palabras que se utilizan en hebreo para misericordia son eser o chesed, que quiere decir clemencia, piedad, compasión, ternura. Y la palabra rahamim, que quiere decir vísceras o entrañas, así que habla de algo íntimo, es una ligadura íntima de sentimiento entre 2 personas. La misericordia es uno de los atributos de Dios. Hablamos de la misericordia como tema y en el pensamiento central se habló del amor. Ambos son atributos de Dios, están íntimamente relacionados. Pero yo te quiero decir en esta noche que nosotros no podemos tomar ni invocar los atributos de Dios indiscriminadamente ni individualmente, porque Dios es uno. Según los que estudian la Biblia, Dios han dividido los atributos de Dios en grupos de 7 o de 10. La diferencia es numérica, o sea, no es de calidad, porque los 7 atributos se encuentran en la lista de otros 10 atributos también y le añaden otros. Dios tiene muchas cualidades, esos son sus atributos, lo que lo define en su carácter. Pero nosotros no podemos invocarlo individualmente porque no podemos fragmentar a Dios. Dios es uno. No podemos verlo como si fuera un salad bar donde vamos y escogemos en un buffet. Escogemos lo que queremos y vemos todos los atributos de Dios y escogemos el amor. Porque es conveniente, ¿verdad? Y decimos Dios es amor. Y claro, así lo dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Pero hay otro atributo de Dios que es la justicia. Y por eso, como Él es justo, dice Hebreos 12:6, que el Señor al que ama, castiga. O sea que Dios aplica el amor con justicia. ¿Qué pasaría si Dios al que ama le permite hacer lo malo y no lo castiga? Entonces, si el que Él ama hace lo bueno, Dios lo recompensa. Si el que Él ama hace lo malo, Dios lo castiga. ¿Cómo nosotros le llamamos a esos muchachitos, a esos niños, que los padres aman tanto y tanto y tanto y tanto, que no los quieren castigar y que los recompensan cuando se portan mal? El muchacho hace una rabieta, una perreta o un tantrum y los papás, para aplacar la ira, le compran un regalo, lo que el muchacho quería. Dios no funciona así. Ese no es Dios, así no funciona la justicia divina. Dios le da la retribución a cada uno según la merece. Y eso no conflige con su amor, porque su amor es su sustancia misma. Alabado sea su nombre para siempre. Dios es misericordioso y clemente, dice el Salmo 103:8. Pero es soberano. Y nosotros no podemos limitar la misericordia de Dios ni atribuirla a nuestro gusto, porque Él es el soberano. Y como Él es soberano,
Él decide. Y dice Éxodo 33, 19, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea que Él aplica su misericordia en su soberanía. En el momento histórico que relata el libro, la maldad de los ninivitas dice que había llegado a la presencia de Dios. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad había subido delante de Dios, pero en su misericordia Dios había determinado darle una oportunidad de arrepentimiento. Y en su soberanía escogió a un hombre como Jonás para llevarle el mensaje, aún sabiendo cómo era Jonás, o porque sabía cómo era Jonás y quería tratar con el profeta al mismo tiempo que trataba con los hombres de Nínive. De la lectura del libro se desprende que el profeta de Dios, el hombre que hablaba de parte de Dios, era colérico, enojadizo, violento y de mentalidad estrecha. Jonás tenía una indigestión espiritual, porque él conocía el carácter de Dios, era temeroso de Dios, pero tenía inconsistencias en la aplicación de su fe. Él no entendía el amor y la misericordia ni la justicia de Dios. Y conocía a Dios y hablaba de parte de Dios, y eso que sí que Dios le hablaba. Sin embargo, había una incongruencia, ¿verdad? Había una confusión de valores. Los comentaristas de la Biblia coinciden en que era un hombre patriótico, un nacionalista radical, consciente del dolor que habían causado los asirios al pueblo de Israel. Por eso no entendía cómo Dios podía ser misericordioso. Tampoco entendía la justicia divina. Pero eso es problema, eso le sucede a muchos creyentes. Como dijimos anteriormente, creemos que cuando Dios aplica la justicia es de esta manera. Yo soy creyente, Dios me recompensa a mí y castiga a mi enemigo. Pero ¿qué pasa si tu enemigo hace lo correcto y tú haces lo incorrecto? Si tu enemigo hace lo bueno delante de Dios y tú haces lo malo delante de Dios, ¿cómo va a aplicar Dios su justicia? ¿Te va a recompensar a ti solamente por ser creyente y castigar a tu enemigo solamente porque no es creyente? Así no funciona la justicia de Dios. Así funciona la justicia de los hombres, que recompensan al que hace lo malo porque es hijo de alguien o porque tiene medios o influencias. Pero la justicia de Dios es perfecta. Dios le dice a Jonás que pregone contra aquella gran ciudad, pero él huyó del lado contrario. Dios le dijo que se fuera para Nínive y él se fue para Tarsis. Y dice el capítulo 4, ya al final del libro, la razón por la que Jonás hizo eso. Dice el 4:2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Y lo hice con coraje. Pues yo sabía que tú eras clemente, yo sabía que tú eras piadoso. En vez de regocijarse de que el Dios al que le sirve es bueno y misericordioso y es bueno para con todos los hombres, no, se enojó. Y que te arrepientes del mal, yo lo sabía. O sea que él conocía el carácter de Dios, pero el carácter de Dios no era el problema era el carácter de Jonás, que era contumaz y rebelde. Jonás desobedeció deliberada y conscientemente a Dios, porque quería huir de su presencia. Y ahí hay un fallo de criterio, porque si él conocía a Dios, tenía que saber que no se puede huir de la presencia de Dios. Y yo pienso que quizás se ofuscó, porque si hay algo que nubla el entendimiento es la ira, es el enojo, el coraje. Y él se confundió, él estaba un poco ofuscado. Y quiero hacer una aclaración porque estamos hablando cosas bien negativas acerca del hombre de Dios, el profeta de Dios. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es negativo, gloria al Señor. Y pregunto, ¿cómo es posible que un hombre de Dios se niega a hacer la voluntad de Dios y se enoje como se enojó Jonás? Y eso es de fácil contestación.
Dios escoge para su servicio a hombres comunes. Hay una expresión que escuché de una artista que dijo que le dijeron que ella era una mujer extraordinaria. Y ella dijo, yo no soy una mujer extraordinaria, yo soy una mujer ordinaria que tiene un trabajo extraordinario. Pues Dios escoge hombres ordinarios para hacer trabajos extraordinarios. Hombres con debilidades, hombres sujetos a pasiones, hombres que son carne mortal. Bendito sea el Señor. Y sigue tratando con ellos a lo largo del camino. Mientras no se salgan del camino, mientras permanezcan ahí bajo su dirección, Dios va a seguir tratando con ellos. Y eso lo sabemos, que nos va a tratar con ellos hasta el fin del mundo. Y la otra cosa que sabemos es que el hecho de que Dios use una persona no es garantía de la cualidad moral de la persona, ni tampoco es garantía de su salvación. Por eso es que vemos que Jesucristo dice que al final de los tiempos vendrán muchos y le dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el hecho de que Dios use una persona no nos garantiza su calidad moral ni su salvación. Está garantizada por eso. Lo que lo garantiza es lo que haga, como decimos nosotros, después que se baja del altar, cómo es su vida, si vive o no conforme a la palabra de Dios. Así que por eso es fácil entender que este hombre pues tenga defectos como los tenemos tú y yo, y que Dios trate con él mientras lo va usando como hace contigo y conmigo. Como todos sabemos, Jonás huyó a Tarsis, y los historiadores ubican a Tarsis al suroeste de España. No fue mala elección. Lo único que estaba al lado opuesto de donde Dios lo quería. Y Dios en el camino, él embarcó en un barco en Jope para dirigirse a Tarsis, y Dios en medio del camino hizo levantar una tempestad. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras desobediencias, porque hay desobediencias que levantan tempestades. Hay tempestades que vienen a nuestra vida porque son parte de la vida misma, pero hay tempestades que vienen por causa de nuestras malas determinaciones o por causa de nuestra desobediencia, como en este caso. Así que se levanta esta tempestad y los marineros del barco se asustaron y clamaron a sus dioses, pero sus dioses no hicieron nada. Entonces fueron a buscar a Jonás, que se había ido al primer nivel del barco y se había dormido, y le dijeron, despiértate, dormilón. Y usted se preguntará, ¿cómo puede estar dormido Jonás en medio de una tempestad? Pero el sueño de Jonás no era porque tenía paz en medio de la tormenta, ni porque sabía que Jesucristo estaba en la barca con él. Ese no es el caso de Jonás. Jonás estaba dormido, y es fácil de entender porque este hombre estaba en depresión, probablemente. Tenía unos conflictos internos terribles. Estaba huyendo físicamente de Dios, pero también se huye emocionalmente. Y el sueño es un gran escape. Usted sabe que las personas que padecen de depresión se encierran en su habitación y pueden dormir todo el día. Pues él estaba escapando emocionalmente. Es como que no quiero saber de nada. Se me voy a ir lo más lejos posible, allá a Tarsis, donde nadie conozca quién es Dios, que nadie me hable de Dios. Pero también en medio de la tempestad, que sabía lo que estaba pasando, porque él tenía que saber lo que estaba pasando, cerraba los ojos y no quiero saber, o sea, estaba escapando de lo inescapable. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando lo despertaron, le preguntaron, dinos, ¿quién tú eres? Y él les dijo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Se levantó bien poético de su sueño. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire si él conocía a Dios y mire si él sabía lo que estaba pasando. Había una tempestad en el mar y ellos estaban tratando de llegar a tierra. Y él sabía que si había una tempestad en el mar, el Dios de los cielos que hizo el mar controlaba el mar. O sea que él sabía que lo que estaba pasando era de parte de Dios y sabía que era por su causa. Por eso le dijo, miren, échenme a mí al mar. Échenme a mí al mar porque
la verdad es que yo estoy huyendo de Jehová. Él se lo dijo, yo estoy huyendo de Jehová, pero dijo el salmista en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Él sabía, ya para entonces tenía que saber que no podía huir de la presencia de Dios. Y ellos decidieron echarlo al mar, pero oraron. Esos hombres oraron. Esto a mí me llama mucho la atención. El versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea que esos hombres paganos, que no conocían a Dios, reconocieron la soberanía de Dios. Y al final pues echaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó a su furor. Pero miren lo que hicieron después. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hacer votos es hacer compromiso. Lo que no hizo Israel durante años viendo la gloria de Dios, lo hicieron estos hombres con una sola manifestación del poder de Dios. Un solo milagro, un solo evento. Cuando vieron que el mar se aquietó, dijeron, este es Dios, este es el verdadero Dios. No tuvo que suceder mucho para que estos hombres creyeran, adoraran y se comprometieran con Dios, porque un voto es un compromiso. Alabado sea el Señor. Pero Jonás, Jehová, había preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Y desde el vientre del gran pez, donde estuvo 3 días y 3 noches, Jonás clamó a Dios. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios estuvo trabajando con él todo este tiempo. Todo este tiempo. Gloria a Jesús. Así que él clamó a Dios, y Dios mandó al pez que lo vomitara. Gloria a Jesús. Y como Dios es Dios de oportunidades, le dijo a Jonás las mismas palabras. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí aprendemos algo bien importante acerca de la predicación. Levántate, ve a Nínive y predica lo que yo te diré. Dios escoge el mensajero. Dios escoge el recipiente del mensaje, la ciudad, el lugar o la persona. Dios escoge el momento también. Y Dios escoge el mensaje. Así que la predicación va a depender completamente de Dios. Jonás fue a Nínive y obedeció, pero de mala gana, ya que yo pienso que él se justificaba porque él tenía razones justificadas para no querer. Aquellos hombres eran sanguinarios. Dicen los historiadores que los asirios se caracterizaban por desollar a sus víctimas, porque a sus rehenes o los que cuando invadían una ciudad, a los cautivos, los desollaban vivos, o sea, le quitaban la piel. Era un país extranjero, estaba muy lejos, quizás no conocía el idioma. Claro, eso no le preocupó para ir a Tarsis, pero era una justificación. Y lo más grande es que eran enemigos de Israel. O sea, eso él no podía entender y él se sentía justificado. Él obedeció a Dios, obedeció sin creer, sin entender y sin ver. Y eso es completamente aceptable. Porque lo importante es obedecer. Dios dijo que prefería la obediencia a los sacrificios. Y el que obedece sin creer, sin ver, sin entender en el camino, Dios le va a mostrar. Porque es que tampoco Dios te va a mostrar el final de la película. Él demanda obediencia para ver si tú obedeces, porque si conocemos el final de la película, pues es más fácil que obedezcamos. Pero Dios quiere comprobar nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Así que lo que Él hizo fue completamente válido. Ok, Señor, te voy a obedecer. No veo, no entiendo. Es más, no estoy de acuerdo, no creo que esto sea lo que yo haría si yo fuera Dios. Pero obedeció. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vemos que Dios no descartó a Jonás por desobediente.
no lo dejó. Lo siguió, estuvo con él en Jope, estuvo con él cuando se subió al barco, estuvo con él en la tempestad, estuvo con él cuando le echaron al agua, estuvo con él en el vientre del gran pez, estuvo con él cuando el pez lo vomitó. Y yo quisiera saber cuántos quieren volver a Dios vomitado o obedecer a Dios a la primera. Si él hubiera obedecido a Dios a la primera, dame el celular, se va a caer. Si él hubiera obedecido a Dios a la primera, no hubiera sucedido lo que le sucedió. No es lo mismo venir a Dios limpiecito que venir a Dios vomitado por un pez. ¿Usted sabe lo que hay en un vómito? Yo no me lo quiero ni imaginar. La Biblia no me lo dice, pero dice que fue vomitado y no fue que el pez hizo así y sacó a Jonás. Alabado sea el nombre de Jesús. En el vómito allá había alimento. Dice que estaba su cabeza llena de algas. O sea que no pudo haber sido algo agradable, pero sin embargo, ahí estaba Dios. Alabado sea Jesús. Todo lo que ocurrió, desde el versículo 1:3, cuando Dios lo manda y él se va para Tarsis, hasta el 2:10, cuando el pez lo vomita, Dios lo echa a un lado. Y ese es nuestro Dios. Dios lo llama, le da el mismo mensaje que lo dio originalmente, como diciéndole, ¿dónde fue que nos quedamos? Todos tus pecados, mira, todo Dios lo hace a un lado. Claro, es mejor venir enterito que venir vomitado y después de haber tenido unas malas experiencias. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo hermoso, lo precioso es que dice, yo me olvido de todo. ¿Dónde estábamos? Estábamos en que yo te había mandado a Nínive. Pues ahora levántate y ve a Nínive. Y él fue, y él obedeció. El mensaje de Jonás fue simple, sencillo, corto y preciso. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 8 palabras solamente. De aquí a 90 días, Nínive será destruida. Alabado sea el nombre de Jesús. Se limitó única y exclusivamente a decir lo que Dios le había encomendado, sin elaboración, sin un estilo propio, ni sofisticado, sin un mensaje nuevo ni atrayente, como te diría, adaptado al gusto y a las necesidades de los ninivitas. No, sin quitarle y sin añadirle. 8 palabras. En otras palabras, le declaró una cuarentena. Le dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Para ellos fue cuarentena. Nosotros llevamos por una 60. Pero para los ninivitas, en 40 días, Dios anunciaba que los iba a destruir. Que era un llamado al arrepentimiento. Una oportunidad para volverse a Dios. Ministro que me escuchan, hermano que me escuchan, amigo que me escuchan. La efectividad del mensaje no va a depender ni de tu elocuencia, ni de tus palabras, ni de tus frases pegajosas, ni de tu conocimiento, que es bueno tener conocimiento, es bueno leer, es bueno estudiar, es bueno escuchar predicaciones, es bueno tener elocuencia, es bueno tener presencia, pero de eso no va a depender la efectividad del mensaje, tampoco va a depender de tu habilidad de cautivar las multitudes. La efectividad del mensaje, mira que digo efectividad, no digo popularidad. Puede ser muy popular, pero no efectivo. Ahora, el mensaje efectivo va a depender de que el que te da el mensaje respalde el mensaje. Por eso es importante que el mensaje que tú predicas venga de la boca de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El mensaje de Jonás no tenía ilustraciones, ni argumentos, ni promesas. Como el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O el mensaje de G.J. Ávila, un hombre que ganó miles y miles de almas para Cristo. ¿Y qué fue lo que predicó? Cristo viene, arrepiéntate. Ese era su mensaje. Cristo viene, arrepiéntate. Efectivo, el mensaje efectivo es el que sale de la boca de Dios. Por eso yo te invito a que tú te prepares todo lo que quieras prepararte.
Pero cuando tengas que hablar de parte de Dios, escóndete en lo íntimo y en lo secreto de Dios, porque allí Él te va a revelar sabiduría. Esa sabiduría que no es humana, que es perfecta porque viene de parte de Dios. Y Dios se va a encargar de respaldar ese mensaje. Y tú cuando hables, procura que la gente entienda, que ese mensaje lo reciban. Háblale con palabras que ellos puedan atesorar, que ellos puedan entender, que ellos puedan relacionarse con ellas. O sea, no un mensaje para que seas reconocido, sino un mensaje para que ellos conozcan a Cristo. El mensaje efectivo es el que lleva a los hombres a los pies de Cristo. Jonás fue de mala gana y dijo 8 palabras. Pero ¿saben cuál fue el resultado? Que aquel pueblo se arrepintió, porque él dijo lo que Dios le dijo que dijera. Y Dios respaldó ese mensaje porque llegó al corazón de aquellos hombres en aquella ciudad pagana. Gloria a Jesús. El siervo de Dios debe ser obediente. Si no obedece a la primera, obedece a la segunda o a la tercera, pero obedece porque cuando Dios dice que eres tú. Ahora el que persiste, como hizo Saúl en desobedecer, también Dios desecha. Pero él no se equivoca y tampoco le entregó a Jonás un manual de instrucciones. Esas se revelan en el caminar, ni le anticipó los resultados, porque quizás si le anticipan los resultados, quién sabe cómo hubiera reaccionado Jonás, pero no, él demandó la obediencia. Ahora vamos a ver los resultados de la obediencia de Jonás. Los 3 verbos que se utilizan para describir la misión de Jonás son: pregona en el capítulo 1, versículo 2, proclama en el capítulo 3, versículo 2, y predicaba en el capítulo 3, versículo 4. Pregonar y proclamar se utilizaban para anunciar los decretos de los reyes, decretos que todos los hombres tenían que obedecer. Así que estos verbos le dan autoridad al mensaje de Jonás. La respuesta de los hombres de Nínive es la respuesta que mueve la mano de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire el orden, creyeron primeramente, proclamaron ayuno, se humillaron. ¿Recuerdan lo que estudiamos acerca del arrepentimiento? El que lleva el perdón de pecados y a la restauración, ¿cuáles eran los pasos? Pues mire, estos hombres tenían que haber oído, porque eran enemigos de Israel, acerca del Dios de Israel. Jonás no les dijo lo que tenía que hacer, pero que ellos como que sabían lo que tenían que hacer delante del Dios verdadero. Así que creyeron, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, que es dolor. Y dijimos que arrepentimiento era dolor por el pecado. Desde el mayor hasta el menor de ellos, toda la ciudad creyó a Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Se levantó de su silla y se despojó de su vestido, o sea que dejó su posición. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, también se humilló. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, porque no solamente se humilló él, sino que todos los grandes que estaban con él, también les dijo que se tenían que humillar, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Cómo clamaban? ¿Qué clamaban? Confesando su pecado. Ese es el clamor. Dios, perdónanos. El que se arrepiente, confiesa su pecado, alcanza misericordia. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Este milagro fue más grande que el milagro del gran pez. Los milagros eso, Dios los hace con la mano izquierda. Pero el milagro más grande es que una nación completa se humille y se convierta al Dios Todopoderoso. La historia demuestra que en tiempos de crisis, en tiempos de peligro, de calamidades, como es la pandemia en la que nosotros estamos viviendo, la gente se vuelve a Dios de manera masiva. Y eso lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora bien,
Si después que sabe que pasa el peligro o que Dios nos libra, vuelve a su antigua manera de vivir, como vuelve el perro al vómito o la puerca lavada a revolcarse en el fango, entonces no hubo arrepentimiento genuino. Como decían en mi pueblo, solamente se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. O sea, que se acuerdan de Dios cuando hay un peligro inminente y todo el mundo está clamando a Dios. Cuando pasa la crisis, cuando Dios resuelva, cuando Dios ordene todas las cosas, todavía sigan con ese corazón arrepentido. Si no, pues entendemos que no hubo un arrepentimiento genuino. El versículo 8 habla de 3 elementos asociados con el arrepentimiento: cubrirse de cilicio, como ya dijimos que era humillación, y clamar a Dios. Pero si nos quedamos ahí en clamar a Dios, no se completa el proceso. Tiene que haber un cambio de conducta. Por eso el rey le dijo: conviértase cada uno de su mal camino. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. O sea que apartarse del pecado es convertirse. El orden primero fue creer, arrepentirse y convertirse. La transformación que comenzó en el interior se reflejó en el exterior. ¿En el exterior en qué? En el cambio de conducta. Cuando cambiaron lo malo por lo bueno y cuando cambiaron el pecado por la santidad. De nuevo la misma pregunta esperanzadora. En el versículo 9, la misma pregunta esperanzadora que hemos leído en los libros de profetas que estudiamos anteriormente. Y dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Y si Dios lo cambia todo? ¿Y si Dios nos perdona y lo restaura? Esa es la esperanza del que busca a Dios, y el que lo busca lo encuentra. Y sí, dice que Dios vio. Dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aleluya. ¿Por qué? Porque hicieron lo correcto, y sobre todo porque se convirtieron de su mal camino y los perdonó. Clamar a Dios y vestirse de cilicio sin creer y sin dejar de pecar es pretender manipular a Dios, granjear el favor de Dios con obras. Perdón. Querer manipular a Dios con la receta de orar, derramar 4 lágrimas, pero cuando Dios contesta, volvemos y nos olvidamos de lo que prometimos, quizá en un altar. Pero Dios es perdonador y se deleita en tener misericordia. Dice Éxodo 34:6. 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. No solamente es misericordioso, sino es que su gusto, su placer, su deleite de Dios es ser misericordioso, no solamente con los judíos, no solamente con los creyentes, sino con todos los hombres. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios fue el que los creó, Dios fue el que los sustentó. A esos bárbaros, Dios era el que los mantenía vivos y Dios quería salvarlos. Aleluya. Sabemos que Jonás no quedó satisfecho de su trabajo porque él no quería que Dios los perdonara. Así que se fue. Y se fue enojado, y oró a Dios y le dijo: no es eso lo que yo decía cuando estaba estando aún en mi tierra, lo que leímos ahorita. Y le dijo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Se quería morir. Yo te digo que este hombre tenía unos conflictos internos terribles.
te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y se fue de la ciudad, me imagino que era un lugar desértico, y allí construyó un enramado y se sentó a ver qué, a ver si Dios no lo perdonaba, a esperar a ver si Dios lo destruía. Se sentó allí, pero hacía mucho sol, así que construyó una enramada. Y Dios, esta vez, Dios no se puso a dialogar con él, ni a contender con él, ni a explicarle nada. Dios le dio una explicación gráfica. ¿Qué hizo Dios? Hizo crecer una calabacera en un día. Una calabacera que lo tapó y él estaba tan contento porque estaba en la sombrita, porque le daba fresquito, porque tenía el beneficio. Estaba esperando, pero a gusto. Y al otro día Dios me envió un gusano que hirió la calabacera y se secó. Y después envió un viento solano, que es un viento ardiente y sofocante. Y Jonás estaba sofocándose. Y se enojó y otra vez se quería morir, porque él se quería morir por cualquier cosa. Buscamos la solución más rápida. Mejor me muero, no, mejor enfrento la situación. Si Dios lo que está tratando conmigo, si Dios lo que quería era, ya había tratado con aquel pueblo, ahora quería tratar con él y enseñarle la lección de su amor y de su misericordia. ¿Cómo era posible que él pretendiera que Dios tuviera misericordia de él y que se alegrara de él, de eso, y no se alegrara de que Dios tuviera misericordia de aquel pueblo? ¿Qué dice la palabra? Bendito sea el Señor, que Dios le dijo, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, ellos no eran moralmente inocentes, pero si desconocían la voluntad de Dios, ¿cómo van a creer si no había quien les enseñara? Alabado sea el Señor. Y Dios por eso tuvo misericordia y por eso les envió a su profeta. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Gloria al nombre de Jesús, aleluya. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea que estaban indefensos, espiritualmente indefensos, no sabían qué hacer. Había un anuncio, gloria a Jesús, pero ellos no sabían cómo alcanzar el favor de Dios. ¿Cuántas veces, cuántas personas, por lo menos en mi caso, con una necesidad terrible, sabía que necesitaba a Dios o que necesitaba algo, y quizá el Dios del que yo había oído me podía dar ese algo, pero si nadie me enseñaba cómo llegar a Dios, cómo yo iba a alcanzarlo? Necesitó Dios poner una persona que me enseñara el camino para llegar a él. Yo tenía la necesidad, pero no sabía cómo alcanzar el favor de Dios. Aleluya. Y para eso está la iglesia. Jonás no le dijo lo que tenían que hacer. Seguramente lo habían escuchado en la historia, ¿verdad?, acerca de Israel. Pero alguien tenía que decirle que no solamente a Israel amaba a Dios, y no solamente de Israel Dios tenía misericordia, sino que también ellos estaban en su noticia. Alguien necesita que tú le digas, Cristo te ama, porque saben que hay un Dios y que Dios es bueno. Pero lo que no saben o lo que no entienden es que no solamente a los creyentes, sino que a ellos también los ama Dios. ¿Cuántas personas no han sido impactadas por un Cristo te ama? Saber que Dios me ama a mí también. Esos niñitas, eso fue lo que los impactó. O sea, a mí también Dios me ama. O sea, de mí también se acuerda Dios. Envió un profeta para hablarnos a nosotros. Eso para ellos fue impactante y para tantas personas que han conocido el amor de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. A la iglesia se le ha entregado el ministerio de la reconciliación. Somos el enlace entre Dios y los hombres. Tenemos la responsabilidad de hacer lo que debió hacer Israel y no lo hizo. A lo suyo bien y los suyos no le conocieron. Israel tenía la responsabilidad de ser luz entre las naciones y no lo hicieron. Y ahora ese trabajo le toca a la iglesia. Que el Señor nos ayude a no cometer los mismos errores.
Dios te bendiga. Espero que esta clase ha sido de bendición para tu vida, que hayas recibido conocimiento de la palabra de Dios, pero no el conocimiento que llena nuestro intelecto, sino el conocimiento que llena nuestra alma, nuestro espíritu, que nos alimenta y que nos ayuda a acercarnos más a Dios. Te invito otra vez más a que dejes tus comentarios y tus peticiones para orar por ellas. Te invito a que estés con nosotros el próximo viernes. Vamos a estar estudiando otro profeta menor del Antiguo Testamento. Te invito también a que estés el domingo en el programa de la iglesia a las 3, 4 de la tarde el culto a los niños, la escuela bíblica para los niños, y a las 5 nuestro culto de adoración con nuestros pastores. Dios te bendiga, Dios te guarde y te amo mucho.